A nosotros nos gusta este concepto de Gustavo Moreno, que en su obra El abogado del adolescente como garantía de acceso a la justicia en el Código Civil y Comercial, él, esperen que se me abrió un rectángulo justo en el medio de la filmina, no sé si ustedes también lo están viendo. Ya lo Que dice eliminamos. Ya lo bueno, eliminamos. yo no lo eliminé, así que me quedó el Dale rectángulo. continuar, José Luis, apretá el continue y podés Perfecto, porque avanzar. si no me quedo con media filmina. Ahí estamos. Ahora sí, muchas gracias. No son muy tecnológicos. Gracias, Cristian. Y bueno, y Gustavo Moreno dice que el abogado del niño es quien brinda el patrocinio letrado a una persona menor de edad, que tenga edad y grado de madurez suficiente. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos cuando hablamos de edad y grado de madurez suficiente. Al cual este abogado le presta sus servicios siguiendo las instrucciones de este niño, niña y adolescente en la formulación de las peticiones en los procedimientos tanto de naturaleza judicial o administrativa. Es quien defiende su derecho, que es la tarea nuestra como abogados, ¿no? Sin sustituir su voluntad. Es decir, esto implica una intervención directa del niño, niña o adolescente, ya sea en el proceso judicial o administrativo. Y esta figura del abogado del niño es trascendental, es transversal en cualquier procedimiento cuando interviene un niño. ¿Por qué? Porque va a ser el sujeto encargado de defender los derechos de este niño, pudiendo, dentro del proceso, ya sea administrativo o judicial, asumir una postura o una posición totalmente distinta a la que tengan las otras partes del proceso. Y es este abogado quien, además, va a peticionar frente al órgano administrativo, y es quien va a peticionar ante el órgano judicial, siguiendo, como les dije recién, la voluntad y las instrucciones que le dé su cliente, un cliente muy particular, porque estamos frente a un niño, niña o adolescente. Es por eso que las presentaciones o los escritos que haga este abogado van a tener que transmitir lo que el niño quiere. Y van a estar redactados, claro está, en un lenguaje que es el que tiene este niño, niña o adolescente. Pero ¿por qué hablamos del abogado del niño en Argentina? El porqué de esta figura inexorablemente nos lleva al marco normativo. Y el abogado del niño en nuestro país es consecuencia del compromiso que ha asumido nuestro país al momento de ratificar distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, que se encuentran incorporados al texto constitucional allá en aquella reforma que se hizo en el año 1994, y que decimos los abogados gozan de jerarquía constitucional. ¿Qué significa esto? Que se encuentran al mismo nivel que la Constitución Nacional. Están la Constitución Nacional, todo este cuerpo de instrumentos internacionales de derechos humanos, y por debajo viene todo el ordenamiento jurídico interno. Y hay dos instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados al ordenamiento jurídico a través de, como les dije, esta incorporación en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que se encuentran vinculados íntimamente con este tema del abogado del niño. Por un lado es la Convención Americana de Derechos Humanos, que es conocido generalmente como Pacto de San José de Costa Rica. Y este artículo, este instrumento internacional, perdón, en el artículo 8, dice que toda persona tiene derecho a ser oída. Claro está, refiriéndose a la persona dentro de un proceso, cualquiera fuere este proceso, y establece cuáles son las garantías, ¿no? Dentro de un plazo razonable, ante un juez o tribunal competente y con las debidas garantías. La Convención no distingue entre persona mayor o menor de edad, no hace distinción alguna. Con lo cual,
que queda en claro que toda persona tiene derecho a ser oída. El otro instrumento internacional es la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento data del año 1989. Consta de 54 artículos. Fue un arduo trabajo para que esta convención saliera a la luz, más de 10 años de trabajo, y donde intervinieron también distintos sectores políticos, culturales, religiosos, y tiene una alta adhesión por parte de los distintos estados. Solamente 3 no han adherido a la convención, que son Estados Unidos, Somalia y Sudán del Sur. Y es el instrumento más importante con el que contamos de derechos humanos en materia de niñeces. ¿Por qué? Porque este instrumento reconoce distintos derechos. Hoy nos convoca la figura del abogado del niño, pero hay un sinnúmero de derechos reconocidos en este instrumento internacional, como el derecho a la identidad, a la inmediata inscripción, el derecho a expresar su opinión, el derecho a tener una familia, el derecho a la información, el derecho a la privacidad, la protección y tutela de determinados derechos. Todos estos se encuentran en este instrumento internacional de derechos humanos. Pero en realidad el artículo que nos interesa en el tema de hoy es el artículo 12, que sienta dos cuestiones. En el punto 1, establece que los estados partes deben garantizar al niño que esté en condiciones de formar su propio juicio, el derecho a expresar su opinión libremente en todo asunto que lo afecte. Y esa opinión del niño va a ser tenida en cuenta conforme su edad y grado de madurez. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos cuando hablamos de edad y grado de madurez. Y por el otro lado, el derecho del niño a ser escuchado en todo procedimiento, ya sea de carácter administrativo o judicial, ya sea directamente por medio de su representante o por un órgano apropiado. Es decir, que la Convención establece dos grandes derechos. El derecho del niño a expresar libremente su opinión en todo asunto que lo afecte. Y aquí estamos hablando de expresar libremente su opinión, no limitándolo al proceso administrativo judicial, sino ampliándolo a cualquier ámbito: el colegio, el club, el grupo de amigos, la familia. Y ya en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial, el derecho a ser escuchado, siempre teniendo en cuenta su edad y grado de madurez. Otro instrumento ya en el ámbito nacional es la Ley 26061, que es la conocida Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y que marcó un antes y después en materia de niñeces en nuestro país. ¿Por qué? Porque esta ley deja atrás la Ley 10.903, que es la del Patronato de la Infancia, y la que marcaba el paradigma de la situación irregular, donde los niños eran considerados como objetos, donde cualquier vulneración de derechos era resuelta de la misma manera, ¿no? Con la judicialización, por un lado, y la solución al problema era la internación, donde había una marcada criminalización de la pobreza. Y con esta ley se cambia el paradigma y el niño comienza y es visto como un sujeto de derecho y tratado como un sujeto de derecho, donde la judicialización de la vulneración de derechos no es la única solución como problema que se plantee y solución que se le brinde, ¿no? Y el artículo que a nosotros nos interesa en este tema es el artículo 27, que es el que establece las garantías mínimas del procedimiento. Y vemos en este artículo aquellos derechos que ya trae la Convención de los Derechos del Niño, y este derecho a ser oído, a que la opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una resolución o decisión que lo afecte, el derecho a participar activamente en el proceso y el derecho a recurrir ante el superior la decisión que lo afecte. Pero el inciso C del artículo 27 establece el derecho a ser
asistido por un letrado, preferentemente especializado en niñez o familia, desde el inicio del procedimiento administrativo judicial, y estableciendo además la obligación del Estado de procurarle un letrado cuando éste no pueda procurárselo. La reglamentación a esta ley, a la 26061, a través del decreto 405 del año 2006, aclara, ¿no?, que cuando el inciso C dice derecho a ser asistido por un letrado, refiere a la posibilidad que tiene el niño de designar un abogado que defienda sus derechos e intereses particulares e individuales, y exhorta en esa reglamentación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a dictar en forma inmediata todo lo que fuere necesario para asegurar este derecho. Como veremos después cuando analicemos la 10.636, la ley del abogado del niño en la provincia de Córdoba, la provincia se ha tomado su tiempo. Vean ustedes que la reglamentación y esto que le dice el decreto reglamentario del 415 a las provincias que adopten las medidas, Córdoba recién lo hizo con la ley del abogado del niño en el año 2019. Un largo tiempo ha pasado entre aquel mandato o recomendación y su efectivización. Y en el ámbito provincial, la ley 9944 reproduce aquel artículo 27 de garantías mínimas del procedimiento, estableciendo también el derecho del niño, niña y adolescente a ser asistido por un letrado en cualquier procedimiento administrativo o judicial, y estableciendo además la obligación de procurar el Estado un abogado que se lo provea de oficio cuando este niño no tenga recursos para procurarse un abogado. Y por último, otra norma fundamental en materia de abogado del niño es el artículo 26 del Código Civil Comercial de la Nación, este código que comenzó a regir en nuestro país el 1 de agosto del año 2015, y el artículo 26 es un artículo extenso referido al ejercicio de los derechos de las personas menores de edad, pero bueno, a nosotros en realidad lo que nos interesa es este primer párrafo que establece como regla o como principio que las personas menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, y acá vemos la capacidad progresiva, quien cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer sus derechos o puede llevar adelante sus actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Y acá agrega otro elemento a los fines del abogado del niño. En caso de conflictos de intereses con sus representantes legales, pueden intervenir en el proceso, ya sea judicial o administrativo, con asistencia letrada. También establece, conteste con lo que dice la Comisión de los Derechos del Niño, la 26061, que la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne y así también a participar en las decisiones sobre su persona. Y como para cerrar este punto, ¿no?, del corpus normativo y el fundamento y el pilar de la figura del abogado del niño, aquí les traigo de Mariana Rey Galindo. Mariana Rey Galindo es una jueza de familia y sucesiones de Montero, allá en la provincia de Tucumán. Yo tuve la oportunidad de escucharla varias veces, muy amiga de Teresita. No te voy a decir doctora Oliva, sino te voy a decir Teresita. Me parece muy bien. Ya que vos me decís José Luis, yo te voy a decir Teresita. Muy amiga de Tere, y es una ferviente luchadora, y Tere puede dar fe de los derechos de las niñezas. Y a mí me quedó una cosa que yo escuché en una diplomatura que hice de abogado del niño. Estuve invitada, y nos contaba cuáles eran sus experiencias, ¿no?, como jueza en la escucha y en esta oportunidad de que el niño sea parte del proceso.
Y ella nos decía bueno, que su jurisdicción, es decir, donde ella actúa, su jurisdicción es muy amplia. Y hay muchos pueblitos de montaña, de difícil acceso. Y muchas veces son esos niños de esos pueblos de difícil acceso que tienen que venir a su despacho para que ella pueda charlar con ellos. Entonces ella nos decía que lo que hacía era al revés. En lugar de que estos niños vengan, y de ella al lugar donde estos niños habitan. Y esto es acceso a la justicia de los sectores de vulnerabilidad, como dice la Convención Belén do Pará, ¿no? Ella, no recuerdo bien, pero si era una vez por mes o cada 15 días, ella en su auto, con su secretario, con su computadora y con su equipo interdisciplinario, 1 o 2 psicólogos, se iba a recorrer todos estos pueblitos con sus propios recursos, se iba a recorrer estos pueblitos y a tener las entrevistas con estos niños. Y esto también nos contaba de que no en los domicilios de los niños, sino que ella los invitaba a tomar un desayuno y en un lugar distendido, sin interrupciones, sin intermediarios, los escuchaba. La verdad que la labor y la tarea que hace la doctora Rey Galindo es impecable en materia de niñez. Ella tiene armada con su juzgado todo un protocolo de intervención, nos mostraba cómo armaba las cédulas para citar a estos niños, nos mostraba fotos de que sobre audiencias que tomaba escuchando a niños en procesos de adopción o de procesos de guarda, en el patio de su juzgado, en un lugar que sea acorde a la edad del niño, ¿no? Y ella dice que, como para cerrar, repito, este capítulo, si se quiere, del corpus normativo del abogado del niño, que nuestro país entonces tiene 3 normas claves para la figura del abogado del niño. Por un lugar, como dijimos, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Por el otro lado, el artículo 27 de la Ley 26061. Y por último, el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tere, te dejo. Bueno, más o menos partiendo de lo que les ha comentado José Luis, de este cuerpo normativo, de este corpus iuris de la niñez, que son estas leyes que concentran los derechos de los niños, es bueno también referenciar que este camino del reconocer a los niños, los derechos de los niños, no es desde estos últimos instrumentos que hemos nombrado recién, sino que empezaron y tuvieron un puntapié inicial en la Declaración de Ginebra del año 1999. Adviertan ustedes todo el tiempo que ha pasado desde la primera vez que un instrumento internacional visibiliza y trata en forma concreta el derecho que tiene cada niño. En función de eso es que se fueron elaborando determinadas leyes, se fueron redactando determinados derechos y nosotros terminamos concentrando todo ese proceso justamente en los instrumentos que había marcado José Luis hace 2 diapositivas atrás. Estos instrumentos es los que dan pie en Argentina a que nosotros nos posicionemos en lo que se llama la doctrina de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde esta doctrina, nosotros podemos decir que hoy garantizamos y podemos ejecutar los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Y si bien nos referimos a estos niños, niñas y adolescentes como en bloque,
este universo de personas no es homogéneo. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad que dentro de él, los sujetos que lo integran tienen diferencias propias de las edades, y estas edades marcan también diferencias propias en lo que son respecto de la madurez y la posibilidad de sinónimos donde casi todos están en un mismo estado de situación respecto de lo que es la madurez y el entendimiento, a lo que es hablar del universo de los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que, advirtiendo estas diferencias, no podemos alejarnos, cuando hablamos de este grupo, de hacer referencia concreta a estos elementos que son la edad y el grado de madurez para dar forma a lo que se llama el principio de la autonomía progresiva. ¿Qué es esto? A mayor edad y mayor grado de madurez, mayor grado de autonomía al momento de ejercitar sus derechos. Esta doctrina de la protección integral se asienta en 3 principios, que en realidad van a ser el eje de todo lo que nosotros vamos a hablar hoy y de lo que se viene trabajando respecto del reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El primero es el niño sujeto, considerar al niño sujeto de derecho. Hace unos minutos José Luis nos decía que la nueva ley, que la ley 26061, lo que hace es cambiar el paradigma que traía la ley del patronato, donde el niño era considerado objeto de derecho, objeto de protección, sin tener en cuenta nada de lo que a él le pasaba internamente. Todo desde una mirada adultocéntrica era como se iba a trabajar respecto de del reconocimiento o no de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Otro punto a tener en cuenta respecto de estos principios es la forma de considerar al niño como persona. Y esto no es un dato menor, porque nosotros, considerando al niño en primer lugar como sujeto de derecho, o sea que puede hacer efectivo su reclamo y puede ejercitar por sí sus derechos, pasamos a lo que es, o lo complementamos con lo que es la noción de entender al niño como persona. Y si nosotros entendemos al niño como persona, lo unimos directamente cuando hablamos de abogado del niño a 2 conceptos claves. El niño como persona es un niño ciudadano que por lo tanto va a tener especial atención por parte del Estado, y un niño cliente. El niño cliente puede elegir y designar su abogado. A esto se agrega que este niño sujeto y este niño persona que va a actuar dentro del mundo adulto con estas nuevas consideraciones, va a tener una particularidad, que es que este complejo normativo al que hacía referencia recién José Luis, nos posiciona a nosotros en una situación de privilegio para este niño, porque vamos a empezar a reconocer y a respetar el interés superior del niño, que no es otra cosa que ante un conflicto de intereses, de derechos de niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos igualmente legítimos, van a prevalecer específicamente estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pasamos a la próxima, José. Me boicotea, José. Ahí está. Todo esto que estábamos hablando, volvemos a tomar los conceptos que se pusieron en un primer momento. Todo va a decantar en el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. ¿Por qué? Porque toda esta protección integral, los principios de la autonomía
y de la capacidad progresiva, digamos, se completan con este derecho del niño a ser oído. Y justamente esto los rescatamos de todos de estos tratados, convenciones y normas nacionales y provinciales a las que hacía referencia recién José Luis. Ya no hay dudas de que al requerir formalmente el niño su derecho a ser oído, el juez no tendrá opción y deberá tener contacto directo con aquel. Hoy no es imperativo que el juez tome contacto con el niño de la forma que él lo determine. No está dentro de las facultades del juez poder decidir si lo escucha o no. Hoy, desde todo este andamiaje de normas y de tratados, estamos entendiendo que es obligatorio para el juez que al momento de ser requerida la escucha, debe actuar en consecuencia y debe escuchar al niño. Distinto pasa con el niño, donde la posibilidad de que sea oído para él es facultativa y puede negarse a hablar si es que el mismo es requerida su participación o su escucha dentro de un proceso. Este derecho que a ser oído habla o implica directamente a lo que nosotros conocemos como inmediatez. ¿Qué quiere decir? No hace falta la presencia de un representante o un órgano apropiado para que el juez tenga contacto con el niño. Acá hay un tete a tete, hay una cuestión de la inmediatez, que es la escucha directa. Por lo tanto, es tan importante este principio de inmediatez, es tan importante este derecho del niño a ser oído desde su propia verbalización, que el juez no puede excusarse de no acceder a esta escucha bajo el pretexto de haber, por ejemplo, escuchado al representante del niño o a un equipo técnico o a otra tercera persona que hablara por él. Y respecto de a este principio del derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, vamos acá a llegar indefectiblemente a lo que es el derecho a la asistencia técnica a la que hacía referencia recién José Luis cuando nos comentaba de la ley 26061 y su artículo 27. ¿Por qué? Porque este artículo 27 prevé la asistencia técnica para este niño, porque es la única forma en concreto y en forma como formalidad en la que el niño va a ser oído y su opinión va a ser valorada y considerada. En Córdoba, tanto la ley 9944 y la 10.636 recogen estos principios enunciados por la ley nacional. ¿Por qué es esto? Porque una concepción completa y garantista no puede olvidar el aspecto técnico de la defensa, que es el que tenemos los adultos. ¿Por qué? Porque el aspecto técnico de la defensa es la forma más compleja de participación en el proceso que alcanzará el niño cuando, a través de su derecho a ser oído, se va a encontrar ejerciendo su derecho de ser considerado como parte. Para ser considerado como parte, el niño, sí o sí, debe tener la asistencia técnica de un letrado. Ya lo expresó recién José Luis cuando hablaba de este artículo 27, que es que en el inciso C nos especifica que todo niño tiene el derecho a ser asistido por un letrado, preferentemente especializado en niñez, desde
el inicio, no en cualquier momento, desde el inicio en cualquier proceso judicial o administrativo. Y ojo con esta última parte de administrativo. ¿Por qué? Porque por ahora es solo un enunciado. No en todos los procesos administrativos, o en muy pocos podríamos decir, para no ser totalmente negativos, encontramos la presencia concreta del abogado del niño a la hora de que éste tenga en juego sus derechos y estos sean tratados en los órganos ante los órganos administrativos. Pasamos a la otra, José Luis. Así las cosas, llegamos a por qué es que vamos a legitimar y vamos a receptar nosotros la posibilidad efectiva de la participación del niño en el proceso. A estos primeros instrumentos normativos a los que se refería José Luis, le vamos a agregar uno más, que son las 100 reglas de Brasilia, dictadas en el año 2008 y adheridas por nuestro país en el año 2009. Las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la trata específicamente sobre el acceso a la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad, y establece que todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una tutela especial por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo, porque no todos los niños son iguales en cuanto a su grado de madurez, en cuanto a su capacidad y en cuanto a sus posibilidades. Porque cuando los niños son vulnerados en su derecho y revisten un particular estado al que nos estamos refiriendo, que deviene de la edad y de la particular situación de vida, es importante que hay que prever y tomar especiales medidas para revertir este plus de vulnerabilidad, de dependencia y de imposibilidad que tiene el niño, porque evidentemente nosotros sabemos de que un niño tiene las imposibilidades que le da el tema de no poder moverse solo, tranquilamente, y tiene, por ejemplo, la vulnerabilidad que le da el tema de que muchas veces quienes vulneran sus derechos son aquellos quienes deben resguardarlos, protegerlos, y fundamentalmente, sí o sí, por la edad, que está atada directamente al tema de la dependencia que el niño tiene de los adultos a quienes están bajo quien están a su cargo. Entonces, el niño en estas condiciones se encuentra que con todos estos tratados, la Constitución a la que hablaba José Luis, la Convención de los Derechos del Niño, la 9944 y demás, le dan la calidad de sujeto de derecho y reconoce que como toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en ellos. Y con este plus que le da las reglas de Brasilia, tiene garantizado su derecho a acceder libremente a la justicia, aún siendo una persona con limitaciones, pero que está resguardado en forma específica por esta condición de vulnerabilidad que es reconocida. El niño, ciudadano y sujeto de derecho tiene plena capacidad para ejercer y ejecutar cualquier tipo de reclamo, con el asesoramiento y la asistencia de un profesional que le va a permitir canalizar qué es lo que él necesita, cuáles son sus intereses, cuáles son sus intenciones. Y este profesional lo va a acompañar para que dentro del proceso él pueda ejercitar la defensa. Pasamos a la próxima.
Bueno, mientras pasa la próxima, también les recuerdo que la tutela especial recorre todo el ordenamiento jurídico y justifica las garantías especiales a las que se refería José Luis recién cuando hablaba del artículo 27 y del artículo 26. Garantías que están en todos los procedimientos judiciales y administrativos, porque, digamos, todo el principio de efectividad a lo que hace referencia las reglas de Brasilia, sí o sí lo que nos quieren acentuar es que a mayor vulnerabilidad de la persona se requiere mayor protección del sistema. Que la tutela especial recorre todo el ordenamiento, como les estaba diciendo recién, en condiciones especiales y en todos estos procesos en los que los niños vean involucrados van a tener esta tutela y que estas normas del corpus juris de la niñez a las que nos hacíamos referencia siempre van a ser interpretadas al principio, a la luz del principio pro persona. ¿Qué significa a la luz del principio pro persona? Nosotros al comienzo habíamos hablado que el niño era sujeto de derecho, era una persona y que debía prevalecer el interés superior del niño. Ahora volvemos a encontrarnos con esto que marcan las reglas de Brasilia. Todas las cuestiones vinculadas al niño deben interpretarse a la luz del principio pro persona. Es decir, ajustar a la solución derivada de las reglas de la hermenéutica que le conceden la normativa bajo examen, que es toda esta que estuvimos analizando, la mayor amplitud permitiendo la más plena vigencia de los derechos humanos. Chicos, acá veo que dice que se cortó la conexión. ¿Me escuchan? ¿Es la mía? No, nosotros te escuchamos bien, Tere. Sí. Ah, perfecto. Como no estoy atenta, si no me escuchan, me avisan. Sí, sí, no, que se escucha. Perfecto. Entonces, vuelvo a levantar del último concepto. Es que el principio pro persona, a lo que dice la última parte de la diapositiva, es que debemos permitir la más plena vigencia de los derechos humanos, porque lo que significa vedarle al niño, niña o adolescente su acceso a la justicia no sería el camino indicado si realmente lo que se persigue es asegurar el derecho de defensa y participar en el proceso, garantizando con esto el efectivo ejercicio de todos los derechos del niño. O sea, no podemos declamar nosotros todo lo que normaron y todo lo que se recogió en las leyes con las que habíamos empezado la presentación. No podemos nosotros decir, tenemos todo este andamiaje, si primero no le garantizamos que lo va a poder hacer efectivo a través del acceso directo a la justicia. Y esto es con el representante, un profesional que lo ayude a ejercer su defensa técnica. ¿Podemos pasar a la próxima, José Luis? Mucho hemos hablado de la capacidad, mucho hemos hablado de la edad, mucho hemos hablado de la madurez. Todo esto se conjuga para poder decir cuándo un niño está en condiciones de saber qué es que una persona hable por él, qué significa que él puede hacer valer sus derechos, qué significa que él puede oponerse a las mandas de sus representantes, ya sea sus representantes legales, ya sean padres, tutores o guardadores. Entonces, esto significa
que el niño debe estar teniendo un conocimiento pleno de qué es lo que se habla y en qué condiciones él actuaría. Esta situación, como lo dijimos al principio, los niños hay tanta diferencia en las edades, en los grados madurativos, en las diferentes experiencias de vida, porque hay situaciones que nosotros, desde la práctica, en el ejercicio de la profesión, nos es fácil reconocer y ver. Es lo mismo un niño que ha crecido completamente cuidado en el ámbito resguardado de su grupo familiar, con padres presentes, con un grupo de familia extensa que lo contiene, donde prácticamente el niño vive lo que sería, lo que nosotros esperamos para todos los niños, niñas y adolescentes, un estado de vida ideal y de protección donde no tenga vulnerados sus derechos. Vemos que el grado de madurez vinculados a las cuestiones judiciales, a lo que es el reclamo de sus realidades, a lo que es el reclamo por sus derechos, no es el mismo, por ejemplo, entre un niño de 9 años que tenía este primer escenario a un niño que ha sido institucionalizado durante toda su vida, a un niño donde ha tenido que ser apartado por medidas extraordinarias de su grupo familiar, porque en ese grupo familiar se estaban vulnerando sus derechos, a un niño que ha tenido que pasar la primera infancia compartiendo, según los términos que dicen, los tiempos que dice la ley, determinada cantidad de tiempo con una familia de acogimiento, determinada cantidad de tiempo con otra. El niño tiene, este segundo niño, tal vez de la misma edad del primero, tiene una madurez, tiene un reconocimiento, sabe lo que es un juez, sabe que cuando él puede hablar, sabe que puede quejarse. O sea, hay determinadas situaciones en la vida de cada criatura que hacen, como también nos pasa a los adultos, ¿verdad?, que seamos únicos y exclusivos, con una historia que va a marcar cómo es que nosotros vamos a responder a lo que la vida nos presenta. Pero en el ámbito de un proceso judicial, el juez no tiene la posibilidad de analizar a tan profundo, no tiene los conocimientos técnicos para entender si este niño tiene el grado de madurez suficiente para poder empezar a trabajar o a empezar a reconocer lo que es su capacidad procesal progresiva. O sea, tiene las limitaciones justamente que es la que le da la ausencia de la formación específica para entender eso. Entonces es ahí cuando el juez debe, para poder determinar si el juez está, si el niño está apto para ser parte en el proceso, debe acudir a la mirada de la interdisciplina. Porque si bien nosotros estamos sosteniendo durante toda esta presentación de que al niño debe reconocérsele la capacidad y la autonomía para formar y ser parte de un proceso donde se ventilen sus cuestiones, en más de una oportunidad, la asistencia de una mirada técnica de psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, etc., es necesario para que se evalúe y se reconozca la capacidad que invoca para ser tenido como parte autónoma en ese juicio. Y es más, muchas veces cuando hablamos de la escucha en diapositivas anteriores, también tenemos que ver que incluso a veces para la escucha el juez, cuando quiere hacer efectivo el principio de inmediatez y necesita tomar contacto con el niño, es que el juez muchas veces la escucha no se hace desde la verbalización directamente, sino que hay niños que por la escasa edad o el escaso nivel madurativo, la escucha se hace a través de la interpretación de miradas, de gestos,
de dibujos, de juegos. Para eso el juez sí o sí acude a este complemento, que es la interdisciplina, para que pueda el juez evaluar en forma concreta si este niño está apto para ejercer este reclamo de ser parte en el proceso donde se ventilen los intereses que lo involucran directamente. ¿Podemos pasar a la próxima, José Luis? Anterior. Muy bien. Después de haber visto cómo esto de la escucha, cómo son las limitaciones, cómo es que siempre hay que estar atento a lo que es la edad y el grado de madurez suficiente para poder reconocer cuál es la capacidad y el grado de autonomía de este niño vinculado o participante en un proceso, es importante que advirtamos las diferencias de las distintas posiciones en la defensa de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque la tenemos desde dos puntos de vista. Primero, los niños pueden tener quien los acompañe haciendo respetar sus derechos, pero con una mirada adulta. ¿Por qué? Porque lo hacen desde su representación y sustituyen a la persona del niño actuando conforme su propia mirada, porque entienden que eso es lo más adecuado y hacen que se cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero conforme su mirada, su posición y su voluntad. Su posición de acuerdo a la función que desempeñen. Respecto a este tipo de representación, nosotros nos encontramos con la figura del defensor de niños, niñas y adolescentes, que es una figura autónoma que vio la luz después de la ley 26061, en su artículo 47. Córdoba recepta esta figura, es la primera provincia en todo el país que tiene su propio defensor de niños, niñas y adolescentes, pero la actividad de este funcionario es defender a los niños en colectivo, como colectivo, y a su vez trabajar por, digamos, la fiscalización de que los derechos sean cumplidos y la promoción y la publicidad de los derechos de los niños. Por otro lugar, en otro aspecto, tenemos también el tema del asesor. El asesor es un operador jurídico que acompaña al niño en el proceso como representante complementario, y tenemos asesor en el Foro de Niñez y Violencia, asesor en el Foro de Familia, que digamos es una tercera persona que representa los intereses del niño, pero ayudando al juez y desde la mirada estricta de la norma. Y por último, también en esta posición de respetar los derechos del niño con la mirada adulta, desde la mirada adulta, tenemos la figura del tutor ad litem, que es un instituto que ya estaba en el Código Civil y Comercial, y en el Código Civil anterior, es receptado nuevamente en este código del año 2015, en el artículo 109, y que determina que cuando hay conflicto de intereses o imposibilidades concretas, dadas determinadas condiciones para que los niños sean representados por sus representantes legales, es llamado un tutor para que lo represente en el proceso de que se trate. Y después llegamos a lo que es el tema de la representación del niño cuando se respeta sus derechos, pero también se respeta su voluntad. Y esto es desde la asistencia. Lo anterior era de la representación. Esto es desde la asistencia. Acompaño al niño, lo sostengo y lo represento desde el aporte de mi técnica profesional, porque esto implica específicamente la actuación de una persona junto a la otra, y es la figura del abogado del niño, que lo acompaña
y van juntos desde lo que es el acompañamiento y el asesoramiento. Este es el eje con el que nosotros vamos a trabajar desde en lo que es esta presentación. La defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, respetando los derechos y respetando su voluntad con la asistencia técnica. Y es que desde esa forma vemos cómo el niño, en un proceso concreto y específico, donde sí o sí se ventilan sus intereses, su historia, su vida futura, como es el proceso de la adopción, sí o sí va a tener que ser parte y va a tener que ser en forma obligatoria desde determinada edad, como lo va a explicar José Luis, va a tener que formar parte, debe participar con el acompañamiento de la defensa técnica de un abogado del niño. José Luis. A ver ahí. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo la figura, o sea, cómo el niño está presente en el proceso de adopción y cómo también está presente el abogado de este niño, niña, adolescente. Bueno, a ver, vamos a rescatar de la adopción lo que nos trae hoy, ¿no? Este tema del abogado del niño y la presencia del niño en todas las etapas del proceso adoptivo. Bueno, acá yo les traía la definición de adopción, que el propio código la contiene en el artículo 594, diciendo que es un instituto jurídico, una institución que tiene por objeto proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia, que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando éstas no pueden ser proporcionadas por su familia de origen. Acto seguido, el código nos marca el camino a través de los principios, ¿no? En materia de adopción. Y son estos principios de los que estuvimos hablando hasta recién, sobre todo el interés superior del niño, este respeto por su derecho a la identidad contenido en la Convención, el agotamiento de las posibilidades de permanencia en su familia de origen, la preservación de los vínculos fraternos y el derecho a conocer sus orígenes. Y fíjense ustedes que como último principio, es decir, como último elemento que debemos tener en cuenta en todo el proceso de adopción, es el derecho de este niño a que sea oído y a que su opinión sea tenida en cuenta conforme a su edad y grado de madurez y conforme los principios y parámetros que recién Tere explicó en relación al grado de madurez. Y también como principio el código establece esta obligatoriedad de que a partir de los 10 años contar con el consentimiento del niño. O sea, el niño en realidad es dentro del proceso de adopción, es uno de los actores principales. Y vamos a ver entonces, en todo este camino que significa la adopción, con la declaración del estado judicial de adoptabilidad, la guarda con fines de adopción y la adopción propiamente dicho, cómo el niño está presente, cómo es escuchado y cómo asiste al proceso con su abogado. Dijimos que la primera etapa de este proceso es la declaración judicial de estado de adoptabilidad y fíjense ustedes que como sujetos o partes de este proceso de declaración judicial de adoptabilidad, el niño va a estar presente, siempre y cuando tenga edad y grado de madurez suficiente. Este niño va a comparecer con la asistencia letrada. Observen ustedes que es lo mismo que nos dijo recién Tere. Es cada caso en particular, cada niño en particular. No es lo mismo un niño, si se estamos otorgando o declarando la situación de adoptabilidad de un niño de 9 meses, 10 meses, a un niño que tenga 6 años, que tenga 9, que tenga 10 o ya un adolescente. También van a ser parte de este proceso los padres o otros representantes del niño, el órgano administrativo, que en este caso es la CENAP, y el Ministerio Público. Y aquí también se establece, ¿no?, esta obligatoriedad del juez de tener una entrevista personal con este niño y luego
realizado todo este procedimiento a los fines de la declaración del estado de adoptabilidad, nos encontramos con la segunda parte, que es la guarda con fines de adopción, donde también el niño, fíjense ustedes, en el artículo 613, este niño va a ser citado nuevamente por el juez y su opinión va a ser tenida en cuenta también según su edad y grado de madurez. Entonces, declarada la situación de adoptabilidad, el juez llamará al RUA a los fines de que le aporte las carpetas con los pretensos o con los postulantes y hará la elección, y el juez luego le dará cuenta o hará participar al niño y le comentará, obviamente, en la etapa que está atravesando este proceso. Siempre el código recalca y remarca teniendo en cuenta su edad y grado de madurez. Otorgará la guarda por un término de no mayor de 6 meses y luego llegamos ya al proceso de adopción propiamente dicho, con los 3 tipos que el código prevé, ¿no? La adopción plena, la adopción simple y de la integración, en donde en la adopción plena este proceso extingue el vínculo con la familia de origen y confiere al adoptado la condición de hijo del adoptante, y este hijo adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro hijo. La adopción simple, que no extingue el vínculo con la familia de origen y crea una relación entre adoptado y adoptante, no así con su familia, con la familia, perdón, del adoptante, ni con el cónyuge y conviviente. Y la última, que es la adopción de integración, que esta fue incorporada por el Código hace en el año 2015, en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es de creación jurisprudencial y que es la posibilidad que tenga el cónyuge o conviviente de adoptar al hijo de su cónyuge o conviviente. Generalmente estos casos se dan en aquellos niños cuyo progenitor ha fallecido o no ha sido reconocido, y luego su otro progenitor, en caso de fallecimiento, inicia una nueva relación y contrae matrimonio o una unión convivencial. Entonces en este caso se integra a este niño a esta nueva familia que conforma su progenitor. Como estamos bastante atrasados con el tiempo, vamos a hacer rápido el tema este de cómo interviene en realidad este niño, niña y adolescente en el proceso adoptivo. Esto en realidad son lo que hacemos referencia aquí es que una vez cumplida la guarda con fines de adopción, va a ser el juez de oficio, el órgano administrativo o los propios guardadores quienes soliciten la adopción, y se abre así el proceso de adopción, donde vean ustedes que también este niño, niña, adolescente que cuente con edad y grado de madurez suficiente va a ser parte del proceso, y el juez deberá escucharlo y tener en cuenta su opinión. Deberá concurrir con la asistencia letrada. Vemos que tanto en la declaración judicial de estado de adoptabilidad como en la adopción es necesaria la asistencia letrada, y también la obligatoriedad que a partir de los 10 años preste su consentimiento a la adopción que se le está otorgando. Es más, el código establece la sanción de nulidad del proceso de adopción en caso de que no otorgue su conformidad. Y bueno, cuando participamos de un proceso de adopción, el niño, los jueces los entrevistan en la audiencia donde comparece con los pretensos adoptantes, los entrevistan, los escuchan y se acompañan también en esta audiencia los informes del equipo de adopción, que dan cuenta de todo el trabajo que se ha hecho durante todo el proceso, y la opinión del niño o adolescente es fundamental a los fines del otorgamiento de la adopción. Tenemos muy poquito tiempo, pero quiero comentarle muy rápidamente este fallo que me parece que cierra
¿no? En materia de adopción, todo lo que vinimos viendo desde lo normativo y desde los principios del abogado del niño. Este fallo es de la doctora Córdoba, de acá de Córdoba. Es un fallo de febrero del 2020, y como por el principio de reserva, ningún fallo tiene los nombres completos de las partes, solo las iniciales. Yo a cada una de las partes de las iniciales le di un nombre para que lo comprendamos mejor. Una de las partes es María, su primer cónyuge era Juan, de quien María está divorciada. Luego se casa con Carlos, que es el actual cónyuge, y también la niña Gabriela, de 10 años. La guarda de Gabriela le inician Juan y María. La adopción la inicia el matrimonio conformado por María y Carlos, claro, porque entre el otorgamiento de la guarda y la adopción había pasado mucho tiempo. La guarda fue otorgada ya cuando la niña tenía 1 año y 7 meses. Y fíjense ustedes que la sentencia de adopción sale cuando la niña ya tenía 10 años. Entonces, frente a esta situación, la fiscal de Cámara, la doctora Angelina Jure, solicita al juez que le hagan saber a Juan, que era quien había iniciado el proceso de guarda con María, de este pedido de adopción de Carlos y María. La juez lo anoticia a Juan, quien comparece en el expediente y dice que sí, que está en pleno conocimiento de este pedido de adopción que hacen Carlos y María, y que de hecho él nunca había, si bien yo no lo puse, pero él comenta, él relata que nunca había perdido contacto con Gabriela desde que se separó de María, y que colaboraba económicamente, la visitaba cuando podía. Entonces, frente a esta situación, la fiscal de Cámara le dice a la jueza que la fiscal es el órgano del Estado, que es el que se encarga de controlar y corroborar que se cumplan, se cumplimenten todos los requisitos que establece la norma siempre que haya una modificación del estado de familia. Entonces le dice a SS, a la jueza, bueno, arbitre todos los mecanismos que estime pertinente para integrarlo a Carlos, porque en realidad la guarda había sido iniciada por Juan y María, y Carlos no había solicitado o no había intervenido en el proceso de guarda, pero sí estaba solicitando la adopción. Entonces, ¿qué hace la jueza? Integra a los tres. Por eso vean arriba en el encabezado que están las iniciales de los tres, de Juan, de María y de Carlos. Los tres piden la adopción de Gabriela. Y esto es lo importante. La niña es escuchada. A Foja 120 dice escuchada la niña de auto, quien expresa que le dicen Gabriela. Contó que va a 3er grado, que tiene 2 papás y que vive con su papá Carlos y con su mamá. Y que su papá Juan va los domingos a comer con ella. Claro, porque Juan era camionero y estaba toda la semana fuera de la ciudad, y los días domingos venía a Córdoba y aprovechaba para compartir con ella el día domingo. La niña comparece con un abogado del niño, quien expresó su deseo de ser adoptada por su mamá María y por sus 2 papás, Juan y Carlos. Y también solicitó llamarse Gabriela. El equipo de adopción informa que las particularidades con las que se configura o se conformó esta familia es vivenciada con total naturalidad por Gabriela, quien asevera: tengo 2 papás y una mamá. También de la prueba testimonial dan cuenta de la integración de la niña a su grupo familiar, quien reconoce a Carlos y a Juan como sus papás y a María como su mamá. Entonces, la doctora Córdoba, en sus considerando, dice que este es un caso excluido por el derecho, claro, porque nosotros tenemos un principio, que es el del 558, que nos dice que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos o polos filiales, es decir, o una mamá o un papá, o una mamá y una mamá, o un papá o un papá. Pero claro, acá tenemos 3 personas, entonces le da intervención a o reconoce
esta socioafectividad vislumbrada en este grupo familiar. Entonces, ella dice, yo no puedo con el derecho tapar una realidad, porque eso implicaría violar dos principios fundamentales y trascendentales que tenemos las personas, que son la igualdad y la no discriminación. Entonces ella, bueno, entonces, si bien es una cuestión procesal, ella declara la inconstitucionalidad de ese 558 que establece que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, y cualquier otra norma, dice ella, que entre en pugna con la adopción plena pluriparental. Este tema de la socioafectividad es una nueva forma de familia que viene pisando, si se quiere, fuerte en materia de derechos de las familias. La doctora Rey Galindo también, un poquito después, en el mes de marzo, otorgó también una filiación, si bien no es a través de una adopción, pero otorgó también una filiación pluriparental. Y lo que me interesa, no lo voy a leer completo, pero me interesa este tema de que este nuevo derecho y las reglas de las 100 reglas de Brasilia, como comentaba Tere, ¿no? Esto de que los jueces tienen que bajar la sentencia a los usuarios, que somos nosotros. Por ahí muchas formalidades, muchos rigorismos que en realidad terminamos ni siquiera nosotros los abogados no entendiendo muchas veces qué quieren decir. Y me parece excelente este párrafo que la doctora Córdoba le dedica a esta niña, ¿no? Y con palabras propias de la edad. Dice, finalmente me dirigí en forma personal y directa a la niña de autos con la simplicidad que este caso concreto requiere, para explicarle qué significa la resolución para ella. Gaby, quería contarte todo lo que hicimos durante todo este tiempo todo lo que hicimos este tiempo fue buscar lo que era mejor para vos. Hace mucho que nos conocemos y has venido a hablar conmigo varias veces. También en otras oportunidades fueron a verte a tu casa personas que querían observar el lugar donde vivías y quienes te protegían lo que hacían bien. Y quienes te protegían lo hacían bien, cuidándote en todo momento. Esas personas adultas escribieron un montón de papeles y en ellos expresaron que estás muy bien junto a tu mamá María y a tus dos papás Juan y Carlos. Incluso vinieron a verme personas que conocen a los cuatro. Y todos me contaron que conforman una verdadera familia, que los veían totalmente integrados. Después hablaste conmigo, me dijiste que conocía a qué venía, que estabas de acuerdo con que María, Juan y Carlos sean tus papás para siempre. Y a la vez me dijiste que te querías llamar Gabriela. Todos estuvieron de acuerdo con que eso suceda y respetan tu opinión. En esta oportunidad, Gaby, también puedo observar el amor que sienten tu papá, tu mamá y tus hermanos con vos. Ellos están dispuestos a seguir acompañándote siempre en todo tu proceso de crecimiento. Con ellos compartirás las tareas escolares, juegos y todo lo que te gusta. Además, te ayudarán cuando tengas algún problema y te cuidarán cuando estés enferma. También vos vas a tener que acompañarlos y mimarlos mucho. Por eso es necesario que eso que sienten y demuestran a todos, que son una familia, quede plasmado en los papeles para que nadie tenga dudas. Entonces, como vos pediste, te vas a llamar Gabriela, que, bueno, en realidad son dos nombres lo que ella pide, pero bueno, yo puse Gabriela, que son los nombres con los que identificás. Y tu apellido en adelante va a ser FFB, el de los dos papás y el de la mamá. Así que ahora, por ejemplo, en el cole, cuando te tomen lista, te van a decir Gabriela FFB. Así te van a reconocer todos y en cualquier lugar donde vaya. Gabriela, eso fue lo que hicimos todo este tiempo. Buscar lo más beneficioso para vos y que María, Juan y Carlos sean tus papás. Es algo que eligieron ustedes y esa elección día a día se fue haciendo más fuerte. Entonces acá vemos cómo esto de que las sentencias sirvan, de que las sentencias tengan sentido de serlo, ¿no? Y de que los usuarios, que somos las personas, podamos comprender de qué se habla en ellas. Bueno, y vamos entonces al último punto, que es la ley 10.636. Bueno, sí, acá estoy. Medio como para cerrar el tema de todo lo que hemos expuesto en las diapositivas anteriores y la participación concreta
del abogado del niño en el proceso de adopción, ustedes han advertido que en las dos oportunidades, la guarda y el proceso propiamente, se hace referencia a una edad en concreto, que son los 10 años. ¿Por qué es esto? Porque se cree, se supone que en la generalidad los chicos a los 10 años están sabiendo o están teniendo el grado de madurez suficiente como para que puedan entender, ya que el juez, antes de autorizar la participación del abogado del niño en el verdadero sentido de lo que la figura es, debe haber comprobado que el niño, niña o adolescente tenga el discernimiento necesario para saber lo que es y qué significa, como lo había dicho yo recién hace un ratito, que otro hable por él en defensa de sus intereses. Cómo deberá tratar a su abogado y a su vez cómo el abogado va a receptar esta situación para poder empatizar con el niño. Y esto lo quiero aclarar porque leyendo un poquito el chat de lo último que pusieron de un niñito que había conocido al abogado el día de su juicio, que fue lo último que pusieron, en realidad no es, digamos, estamos transitando el camino y todavía no podemos en forma concreta decir de que el abogado del niño tiene una vida independiente, autónoma y perfecta dentro de nuestros procesos. En simples palabras, cuando se habilita el patrocinio de un abogado de la matrícula para que represente niña en edición de parte o tercer interesado, de acuerdo al tema del que sea, en esos procesos donde se ventilen sus intereses, sus cuestiones más caras, sus afectos, su vida futura, el niño debe saber de qué se trata, debe saber de qué se está hablando cuando yo le digo, mira, acá tenés la posibilidad de que haya un abogado del niño para vos. Y bien lo marca la ley en uno de sus artículos cuando habla del consentimiento informado, donde dice de que al niño se le debe pedir el consentimiento de, a los fines de proceder a la designación. Esta ley con la que cerramos la presentación de hoy, de la ley del abogado del niño, tiene el número, es de Córdoba y tiene el número 10.636 y fue sancionada el 18 de junio del año 2019. Muchos nos alegramos cuando vimos de que Córdoba era otra provincia que tenía ley del abogado del niño, pero también a los que hace años que venimos caminando por los pasillos de lo que antes eran los juzgados de niñez o menores más antes y ahora niñez, juventud, violencia y género, nos preocupó era que esta ley dejaba, digamos, atada al tiempo la posibilidad de la reglamentación. La ley en forma concreta se dicta, es una ley cortita de 15 artículos, porque dice, después la vamos a reglamentar y vamos a explicar todo esto. Tiene que ser en 180 días. Bueno, huelga el comentario de decir que desde el 18 de junio del 2019 hasta hoy, 3 de octubre del año 2020, más allá de las interrupciones dadas por la pandemia, más allá de la suspensión de plazos y demás, aún así los 180 días ya han pasado. Pero más allá de eso, que no es con ánimo de crítica, sino que es con ánimo de pedido de que concretemos, se concrete específicamente esta reglamentación, les cuento que estos 15 artículos que forman parte de la ley hablan en forma concreta y bien detallada para que podamos diferenciarlos y a su vez identificarlos, cuál es el ámbito de aplicación, que va a ser la provincia de Córdoba, cuál va a ser la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Justicia,
habla de la creación de un registro de abogados del niño a donde se deberá acceder para la búsqueda de un abogado del niño cuando sea necesario. Este registro va a funcionar en el ámbito de los colegios de abogados de la provincia de Córdoba y sus circunscripciones. Después de hablar de los registros, establece cuáles son los requisitos de los abogados que deben cumplir los abogados del niño. Requisitos son fundamentalmente, como lo decía la ley 26061 en el artículo 27 y después el artículo 31 de la ley 9944, de que el abogado del niño debe estar formado, debe estar capacitado preferentemente en el corpus iuris de la niñez, porque a él lo debe defender. Después habla de las funciones. Las funciones también huelga a hablar de cuáles son las funciones del abogado del niño. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos nuestra presentación hablando de un niño, sujeto de derecho y persona, evidentemente, si un sujeto de derecho y una persona que es persona tiene un abogado del niño, el abogado tiene que cumplir las mismas funciones que va a cumplir para el adulto. Defensa, diligencia, comunicación, representación, pedido de mandatos y demás, son las mismas. Porque si hablamos de abogado del niño, no estamos discriminando de que queremos un abogado que actúe de tal forma para los niños, no, queremos un abogado de la matrícula que actúe como abogado como abogado para adulto o para niño. ¿Cuál es la diferencia? Que existe una diferencia en que tal vez el abogado que tiene un cliente adulto tiene otro tipo de relación y el abogado que tiene un cliente niño va a tener otro tipo de relación, pero en función de la particularidad de la edad, el grado de madurez, la forma de comunicarse, la forma de vestirse, la forma de empatizar también. Entonces, después de esto, habla de la designación, habla del consentimiento al que hacía referencia recién cuando cerrábamos la parte de lo que era en sí la elección o el acceder a tener el abogado del niño, cuál es la capacitación que deben tener los abogados que cumplan el rol de abogado del niño y la obligatoriedad de su inscripción en el registro. Y por último, dentro de las cosas que podemos mencionar o rescatar, es el tema de los honorarios, que mucho tiempo fue el gran escollo que debió salvarse antes de poder redactar la ley, que es quién paga al abogado de un niño, porque el niño no tiene capital, el niño no tiene ingresos, el niño, digamos, no tiene, si bien es un ciudadano que no tiene la administración de su dinero, o no puede producir también sus ingresos y su capital. Entonces, esta parte quedó zanjada a través del artículo específico que dice que los honorarios los va a abonar el Estado, pero también queda supeditada a la reglamentación cómo es que va a ser ese tema del pago. Más allá de eso, todavía estamos esperando la reglamentación, pero hemos dado un paso importante. ¿Cuál es? Tener ya en Córdoba, en forma concreta, la ley del abogado del niño y la posibilidad de su designación. José Luis. Bueno, y como para concluir con esta presentación, consideramos que el silencio de los niños, niñas y adolescentes debe ser erradicado también de nuestros tribunales. Tienen voz y en consecuencia el derecho a ser escuchado y a que su opinión sea tenida en cuenta. Y ser parte del proceso, interviniendo en todas las instancias como si fuesen adultos, cuando se trate de controversias respecto de sus propios y exclusivos derechos, sobre los cuales los adultos no pueden decidir solo y según sus conveniencias, sin consultarles. Por ello, solamente el abogado del niño será quien lleve la voz de su cliente ante los estrados de la justicia y sede administrativa, haciendo y diciendo todo cuanto éste se lo pida en defensa de sus intereses.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas quedamos disponibles para lo que quieran consultarnos. Yo no he podido leer el chat, pero no sé, Luis, Cris. Chicos, bueno, primero que nada, agradecerles mucho por la deferencia de habernos introducido en este tema y darnos las explicaciones del caso. Ahí yo estaba leyendo el chat. No hay preguntas puntuales, sí hay algunos comentarios. No sé, Gris, si estás por ahí, si tenés alguna pregunta vos para leer, o si alguien desea hacer alguna pregunta, nos lo hace saber para que lo podamos incorporar. Quedó como pregunta únicamente, ¿cuál es, de Melina Mabel, cuál es el contacto real que tiene el juez con los niños? Tere. Como quieras, José, vos o yo. No, Tere. Quieras. Yo quiero ir leyendo, sí, estoy leyendo las preguntas o los comentarios, sí. El tema concreto del juez al momento de la escucha del niño, podemos decir que también venimos transitando un camino. Porque el juez consideraba que era suficiente como para que hubiera una cuestión de que no haya que preguntarle más de una vez, para que la situación fuera distinta. ¿Qué se hacía? Se designaba una entrevista con el equipo técnico, esto es antes, ¿no? Se designaba una entrevista con el equipo técnico y en esa entrevista el psicólogo, el trabajador social y demás, quienes habían llevado el contacto directamente con el niño, elaboraban un informe y le trasladaban al juez su parecer. Como vimos recién en la parte de mi presentación, ya no puede el juez ampararse o escudarse en esa escucha que le brindó el equipo técnico transformada en informe para decir no voy a tomar la escucha de los niños. Entonces, hoy por hoy, la escucha sí o sí se lleva adelante y felizmente en la ciudad de Córdoba, fundamentalmente, los jueces están muy ayornados, están muy, atentos a todos estos cambios de paradigmas. De más está que surge a todas luces esta aseveración que estoy haciendo con lo que es la redacción de la doctora Córdoba al momento de trasladarle a la niña, a Gabriela, qué es lo que se había hecho. Entonces, los jueces sí, hoy por hoy, están tomando contacto directo con el niño. Y siempre y cuando haya posibilidad que no esté vinculada o limitada por situaciones especiales, como por ejemplo que sea un niño de 2 años, de 3 años, que sí o sí no lo va a poder hacer solo. Pero mientras haya posibilidad para una escucha directa, amparada o respaldada en la inmediatez, que es el cara a cara, el juez sí lo está llevando adelante sin ningún problema, y esto lo decimos con José Luis con conocimiento de causa en todos los espacios. Pero quiero hacer una salvedad importantísima, importantísima. Tenemos que nosotros saber distinguir y poder diferenciar que hay una línea muy delgada entre lo que es mi posición o el reconocimiento de que el niño tiene un derecho y debe ser escuchado, sea mi hijo, mi representado y demás, por el juez porque se están ventilando intereses y derechos que son propios de él, y otro es cuando los padres, progenitores, tanto padre, madre o demás, o guardador, ¿no? Por ejemplo, que quieran tener un beneficio personal, le parece que puede llegar a tener un plus de avance en un proceso si lo hace hablar a la criatura. Y entonces vemos escrito que quiero la escucha del chico, quiero la escucha del niño, quiero la escucha del niño, que entonces ahí el juez en más de una oportunidad va a decir oportunamente si corresponde,
oportunamente si corresponde, porque el juez y los abogados, los asesores y el equipo técnico venimos transitando un expediente de 2 o 3 años donde estamos viendo que pasa esto, esto y esto, y si al final yo me estoy encontrando con recurrentemente, escuchen al niño, cuando en realidad tengo todo una constancia anterior de que el conflicto es entre los adultos y el niño lo acompaña como tercero que no está pudiendo, digamos, influenciar de esto y lo quieren hacer hablar. En este sentido, es muy atinado y es criterioso cuando los jueces entienden que la escucha del niño está vinculada directamente no a hacer valer un derecho, sino a reforzar un pedido de quien lo solicita. Otra pregunta. Sí, ahí yo quería contestar, estaba leyendo el chat y bueno, quería contestarle a Florencia Gopián. Hola Doc, ¿cómo te va? Nos conocemos de Tribunales Familia. Hija de la querida doctora Florencia Rusconi. A tu madre la conocí siendo perito ella en una sucesión. Por eso después supe que vos eras la hija. No, bueno, la idea no es esa. La idea, Florencia, no es esa. Ella lo que consultaba era si el abogado que patrocina a uno de los progenitores también puede ser, ese mismo abogado puede ser el abogado de este niño, niña, adolescente que interviene en el proceso. La respuesta es no, y es contundente. ¿Por qué? Porque eso implicaría que uno de los progenitores traiga o lleve al proceso al niño y este abogado, obviamente que va a estar defendiendo a una de las partes y a eso le va a sumar, si se quiere, otro aliado más, que va a ser el niño. Por eso mismo la 10.636 establece la creación de este registro de abogados y todavía, si bien no está reglamentado, pero a grandes rasgos o a grandes líneas, la ley dice que el juez es quien va a oficiar o va a comunicar al colegio de abogados para que el colegio de abogados sea de la lista, entendemos que a través de un sorteo, elija un abogado para este niño. Obviamente que así como pasa con los grandes, también va a pasar con los niños. Puede ser que este niño no se vincule con este letrado y que requiera una entrevista con otro. O sea, nos pasa con los grandes. Quizás viene un cliente al estudio, tiene una entrevista con nosotros, no me gustó la cara del abogado, va y habla con otro. Bueno, con los niños va a pasar lo mismo. Lo que sí, yo, y creo que Tere me va a acompañar en esto que voy a decir, es que como abogado de niños que vamos a hacer, no vamos a poder no vamos a poder trabajar solo, vamos sí o sí requerir de la interdisciplina y de la transdisciplina, porque, o sea, si yo tengo sentado en mi escritorio, frente a mi escritorio, a un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 10 años, de 12 años, obviamente que el diálogo que voy a tener va a ser distinto. Y la forma de comunicación que voy a tener con ese niño también va a ser distinta. Entonces, inexorablemente, cuando entrevistemos nosotros como letrados un niño, vamos a tener que contar con un psicólogo, con un trabajador social, quien nos va a ayudar a, si se quiere, poder comprender qué es lo que el niño dice, o no solo lo que dice, sino también su silencio, y quizás por la edad la entrevista se haga mediante dibujos. Entonces, es todo un tema el ser abogado del niño. No es sentarnos nosotros en nuestro despacho, es sentarlo al niño enfrente y entrevistarlo como lo hacemos, ¿no?, con los adultos. Pero el tema de que el abogado de una de las partes no puede ser abogado del niño a la vez. ¿Mm? A eso, José Luis, quiero agregar como comentario para todos y también un poco como para ver qué pasa en otras partes del mundo. Hace un par de años vino a Córdoba
un doctor en Derecho que se llama Leonardo Pérez Gallardo. Él es uno de los redactores del Código de Cuba. Y hablando un poco del tema de la especialidad que nosotros tenemos con José Luis, que es Derecho de Familia, él preguntaba cómo era que se manejaban los estudios jurídicos acá que hacen Derecho de Familia. Nosotros acá en Córdoba, si bien tenemos la formación que dice por la facultad, por la universidad o la facultad, que somos especialistas en Derecho de Familia, no tenemos un estudio que diga especialista en Derecho de Familia. Por ejemplo, y él nos comentaba que en Cuba, por ejemplo, si alguien quiere decir, yo soy especialista en Derecho de Familia y quiero trabajar como especialista en Derecho de Familia, debía primero denunciar su capacitación con el título de grado y de posgrado. Y después de esto, debía también denunciar cómo se conformaba el estudio jurídico donde se iba a tratar derecho de familia en forma especializada. Y eso sí o sí llevaba a la existencia debían conformarla. El abogado, un abogado común de la matrícula que no tenía especialidad, el abogado que tenía la especialidad o un doctorado en la materia, un psicólogo, un trabajador social o, en vez del trabajador social, un psicopedagogo. Esos eran los que debían como mínimo formar parte para decir, en Cuba yo tengo un estudio especializado en Derecho de Familia. Claro. Que por supuesto acá estamos muy lejos. Sí. Bueno, la última. Sí. No, por ahí estoy, ahora que puedo acceder al chat, estaba viendo y alguien dijo por ahí, o comentó que el tema de los 6 meses en los procesos de la guarda, ¿no? Sí. Que si se cumplen con ese plazo. El código, bueno, establece que la guarda no puede ser por más de 6 meses. Cuando he visto en varios juzgados de violencia, cuando otorgan el auto de guarda, exhortan a los guardadores que al finalizar este plazo inicien los trámites de adopción. Y ustedes vean que el código dice o el juez o los guardadores o el órgano administrativo. Es decir, digamos, cualquiera de los tres puede iniciar el proceso de adopción. El juzgado, lamentablemente, al tener también la competencia de violencia, están desbordados de trabajo. El órgano administrativo, después, una vez otorgada la guarda, es como que ya, no voy a decir se olvida del niño, pero sí es como que se corre a un costadito. Entonces, son los guardadores, en realidad, no es que tienen la obligación. Es uno de las partes que puede solicitar, ¿no? El inicio de la adopción. Por ello, cuando le otorgan el auto de guarda y de hecho los guardadores van a buscar una copia, ya sea para la obra social o para el anseo, para lo que fuera, los empleados de los distintos juzgados siempre le dicen, la guarda es por 6 meses, una vez finalizado deberán iniciar, ¿no? la adopción. Bien. José, quería aportar simplemente, y Tere, respecto de este punto en particular, para los que ya hemos atravesado este proceso, de la importancia del cumplimiento de estos tiempos, no solamente por el hecho de cumplimentar el proceso, sino lo que esto significa para los niños y las niñas que están en el proceso. Los niños y las niñas avanzan en este proceso respecto, por ejemplo, de sentirse parte de una familia y de la necesidad de llevar su apellido en ámbitos como, por ejemplo, el ámbito escolar, en donde son muchas veces llamados por su apellido de origen, cuando ellos ya, digamos, internamente, y después de pasar un determinado tiempo y donde la relación se va afianzando, empieza a resultar hasta molesto para ellos que sean llamados por un apellido distinto al que ellos ya perciben como propio, que es el de sus papás adoptantes o sus guardadores hasta ese momento.
Digo, qué importante que es que esos tiempos se acomoden lo más rápido posible, porque generan en el niño un conflicto, sobre todo también en los más grandecitos que ya tienen noción de esto y que ya inclusive piden tener sus documentos con su apellido de sus papás adoptantes, y esto genera muchas veces inclusive conflictos a nivel de escuela en donde, bueno, se ven de alguna manera, porque el sistema a veces también no es tan abierto, genera que ellos tengan que utilizar el apellido en la escuela, el apellido biológico, digamos, de su familia biológica, con todo lo que esto implica para ellos cuando están justamente transitando un proceso que es justo el contrario, digo, es despegar de su familia biológica para incorporarse dentro de lo que es su familia adoptante. Por eso es importante que esto se trate. Nosotros hemos tenido la oportunidad hace un par de semanas de tener la posibilidad de reunirnos con la Comisión de Niñez de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, en donde pedimos que, bueno, si bien no es un ámbito tal vez de injerencia completa, digamos, de la legislatura respecto a estas cuestiones, sí también empezamos a bregar porque la Ley 9944 adapte los tiempos de las medidas excepcionales a lo que es el Código Civil, que también es un tema muy importante aquí en la provincia de Córdoba, y hemos tenido una muy buena recepción, también lo quería remarcar a eso, que los legisladores en este momento están dispuestos a también trabajar y rever todas estas cuestiones, y hay una visión, creo, respecto de la adopción que está empezando a cambiar también en Córdoba, tanto en la justicia como en los poderes legislativos, que son quienes en definitiva también promulgan las leyes, ¿no? Luis, con respecto a eso y el tema de los tiempos, que es siempre el mayor problema en todo esto vinculado con la adopción, tenemos que ponernos en dos situaciones distintas. Hay tiempos que son verdaderamente inmanejables y que generalmente van más allá de lo que determina la ley en forma concreta, que son el tiempo de las medidas extraordinarias. Entonces, hay una primera etapa donde el niño no está en situación de adoptabilidad, porque está a la espera de eso, donde los tiempos de las medidas extraordinarias, que es lo que yo estaba explicando hace unos momentos, se trasladan en forma ininterrumpida, se prolongan en forma permanente, y entonces tenemos chicos que están transitando la parte administrativa de todo esto, con medidas extraordinarias que pasan a 1 año, 2 años, 3 años, y lo hemos visto en más de una oportunidad. Porque hay una cuestión que es real y es lo que vos decías. Cuando ya está dada la guarda con fines de adopción, cuando tenemos la guarda preadoptiva ya otorgada y dice el proceso 6 meses, cuando se ha logrado la vinculación concreta, donde estos niños y estos pretensos adoptantes logran ya reconocerse como familia, es fácil y es común que a los 6 meses ya estén preparados para el otro paso. Pero ¿qué pasa? Para llegar a ese momento de acomodamiento, las medidas extraordinarias muchas veces se prolongan tanto en el tiempo y no están al alcance de ninguno de nosotros modificarlo. Lo tengo en varios casos concretos. Yo tengo una nenita que hace de los 4 años que está en medidas extraordinarias, pasando de una casa a otra casa, otra casa, con una familia que está dispuesta a adoptarla, que cumple todos los requisitos y demás, y cuando no nos falta la entrevista del equipo técnico, nos faltó el juez, cuando no faltó el juez, cambiaron el juez, y cuando teníamos el juez y demás, se enfermó alguien, y ahí es que vamos, y la criatura haciendo sus grupos de pertenencia, reconociendo sus afectividades, 8 meses en una casa, 1 mes y medio, 1 año y medio en otra casa, y así. Esos son deudas que tenemos. Exacto. Bueno, chicos, lamentablemente ya estamos poco pasados sobre el tiempo, teniendo en cuenta que a las 3 de la tarde tenemos otra disertación más, y muchos de los que están inscritos
en esta y que está participando acá también van a participar de las 3. Le queremos dar tiempo para que coman, por lo menos. Así que espero que hayan previsto tener algo preparadito para poder sumarse después a las 3. Ahí me hacen que no, algunos, bueno, a pedir unas empanadas entonces. Chicos, bueno, José Luis, Tere, yo tampoco les voy a decir abogados porque somos amigos y nos conocemos desde hace un montón de tiempo. Totalmente. Y bueno, y siempre contamos con ustedes, así que todos estos temas siempre dan para más, así que ya a lo mejor para el año que viene vamos a poder, Dios mediante, tener la posibilidad de hacerlo a esto presencial, como lo hacemos todos los años, y poder encontrarnos, que también es tan enriquecedor siempre encontrarnos y estar cara a cara y poder intercambiar. En el tercer tiempo, digo yo, siempre después que terminan las disertaciones, siempre hay como un tercer tiempo en donde nos reunimos a conversar o la gente se acerca y les puede preguntar personalmente. Así que bueno, en nombre de UCLA, agradecerles siempre la participación de ustedes, agradecerles a todos los que hoy se han sumado a esta charla. Como dije la otra vez, tenemos gente de un montón de provincias que se están sumando, y eso para nosotros también es súper importante porque quiere decir que también estamos transmitiendo y trabajando con este mensaje para un montón de personas, y escuchando también y receptando lo que pasa en otros lugares, que esto también enriquece y un montón. Así que bueno, agradecerles nuevamente, y bueno, como ya saben, siempre los tenemos comprometidos para cuando los necesitamos y sabemos que ustedes van a estar ahí. Así que un aplauso virtual para todos y bueno, nos encontramos a las 3 de la tarde cuando... No, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, estamos leyendo en el chat con José Luis todas los agradecimientos y los hermosos conceptos que están escribiendo. Para nosotros es un placer compartir con ustedes y bueno, y ese placer tiene un plus que cuando termina esto se convierte en un mimo para el alma cuando leemos las cosas lindas que están poniendo. A disposición de UCLA y de cada uno de los asistentes para cuando lo necesiten. Y bueno, y agradecimiento especial a mi coequiper, José Luis, que siempre me siento orgullosa de compartir espacios con él. Sí, lo mismo digo, Tere. Lo mismo digo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y nos encontramos a las 3 de la tarde, así que estén atentos, que ya le vamos a ir mandando el enlace para que lo tengan presente para conectarse. Bueno, a descansar un ratito, a comer algo rico y nos vemos en un par de horitas. Saludos a todos. Nos vemos. Chau, chau, gracias. Chau, chau. Gracias, chau.